días, jóvenes. Buenos días. Buenos días, ingeniero. Van a disculpar, tuve un percance de todo tipo hoy, entonces no me podía conectar, pero bueno. Lo que quiero ahora hacer es el tema de, algunas preguntas primero del primer parcial que tuvimos. Normalmente me demoro de 1 a 2 semanas en corregir los exámenes, entonces no me pregunten hasta de aquí a 2 semanas, que ya deberían dar sus notas en plataforma, ¿ya? Y si alguien tiene una duda sobre, pues, una nota que tengan en el siguiente examen, vamos a hacer el espacio que al final del examen me hacen la consulta que quieras, ¿ya? Entonces, voy a tratar de solucionar algunas preguntas que de repente estuvieron en el examen en estos primeros 30 minutos, y luego vamos a continuar con el tema número 4, que ya es para prepararnos la segunda parte de la materia. Quiero esclarecer de que hasta acá llegamos con lo que es esta parte de matemática básica de computación, y vamos ahora a saltar a la segunda parte, que ya es un poco más desafiante. Hay menos teoría, menos fórmula, y lo que requerimos es más que piensen, ¿sí? Es más tema de lógica, toma de decisión, planteamiento de solución a problemas, apoyados un poquito en los conocimientos de la matemática y la física que tengan, o la química, ¿ya? Entonces, empecemos con estos 30 minutos, responder estas preguntas. Voy a tomar uno y otro parcial. Pues no lo puedo tomar todo, ¿no? Porque no tendríamos el tiempo, pero si tiene alguien alguna duda sobre la solución a algún problema que no estuviéramos tratándolo ahora, lo puede hacer luego, ¿no? Y también estoy segura que con Eddie lo pueden solucionar, aunque las preguntas todas estuvieron en clase. O sea, no hay por qué decir esto no se vio en clase, todo estuvo en clase. ¿Listo? Vamos a empezar con la teoría. Vamos a escoger uno de los incisos. Se puede mencionar si puede mencionar dos componentes esenciales para el funcionamiento del computador, ¿cuáles serían? Puede definirlas y dar ejemplos. Bueno, es posible que haya más de una respuesta para este ejercicio, porque hay componentes que definitivamente dependen el uno del otro, pero ahora está la palabra clave, esenciales, ¿no es cierto? Entonces, desde mi punto de vista, hemos dicho que el computador tiene dos componentes principales, que son, ¿cuáles? Esos eran los dos componentes esenciales. Si no hay hardware, el software no sirve de nada, y si no hay software, el hardware no se puede usar, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que el uno depende del otro. Buen funcionamiento de hardware, buen funcionamiento de software. Buen funcionamiento de software, buen funcionamiento de hardware, ¿no? Entonces, estos serían, desde mi punto de vista, los dos componentes esenciales. Sin embargo, si han visto otra perspectiva, de repente hay otros dos, y tendría que analizar las respuestas. Ahora, ¿puede definirlas? Bueno, definir el hardware es la parte física del computador, es la parte que podemos visualizar o podemos palpar. Sin embargo, el software es la parte intangible del computador. Básicamente es la encargada de explotar el potencial que tiene el hardware, ¿no? Sabemos que hoy en día, sin software, pues nuestro hardware no sería de utilidad para nosotros, porque nosotros no trabajamos o no conocemos cómo funciona el hardware, ¿sí? Nosotros como usuarios utilizamos el software llamado sistema operativo para acceder al computador, que en el fondo hace posible la comunicación con el hardware, ¿no? El sistema operativo se encarga de tratar directo con el hardware, y nosotros como usuarios lo hacemos con el software o sistema operativo. Entonces, ejemplo de hardware, ahí ya podrían ir directamente por, pues, algún modelo de computador, un i7, si hablamos de modelos, actualmente están basados normalmente en el procesador, ¿no es cierto? Ya que el procesador es el más importante. Pero bueno, ahí ¿se acuerdan que les hice hacer un trabajito de investigación de las computadoras, cuáles estaban por allá en el Chiriguano, etcétera? Bueno, ahí podían mencionar cualquiera de ellas, Lenovo, Dell, modelo tanto, etcétera. Y software, un ejemplo, creo que pues podían poner cualquiera, pero el más importante del computador es el sistema operativo, ¿no? Porque él es el que administra todo lo que es el hardware
y el resto de los softwares también que están cargados en nuestro computador. Y luego venía una pregunta que decía, explique cómo el computador realiza las operaciones de entrada y salida. Desde el punto de vista de lo que hemos analizado nosotros, sabemos que la parte mecánica, ¿no? O sea, que todo dispositivo de entrada-salida tiene un componente mecánico, ¿no es cierto? Un ejemplo del componente mecánico sería, por ejemplo, el monitor, eso lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Y otro componente electrónico. ¿Alguien se acuerda cuál era este? Vamos a la tarjeta controladora. La tarjeta controladora. Sí, en general, para todos los dispositivos se llama tarjeta controladora. Sin embargo, en específico para el monitor, se llama tarjeta de video, ¿sí? Ahí podía ir cualquiera de las dos. El que más conocido es tarjeta de video, es la parte electrónica. Entonces, ahí podíamos haber hecho la aplicación basada en estos dos componentes, ¿no? El componente mecánico es el externo, el que podemos ver nosotros. Él tiene normalmente un medio de comunicación a través de cable, normalmente, o Bluetooth, ¿sí? Hacia otro componente que es electrónico, que en este caso es la tarjeta controladora. Les mencionaba que el monitor trae dos cables. Uno va hacia corriente y otro sí o sí va hacia la caja case del computador, y a donde va conectado a un puerto que es justamente de su tarjeta controladora, ¿cierto? Ese puerto normalmente hoy en día es VGA, es un manchito azulito normalmente, y también viene HDMI, ¿sí? DVI, y bueno, ustedes ya han debido escuchar un poquito de los otros tipos de puertos, pero bueno, suficiente que me hubieran dicho que la parte mecánica va conectada por algún medio hacia la parte electrónica, y la parte electrónica utiliza un software llamado driver o controlador, ¿sí? Entonces esto es por la parte de hardware, ¿no? Y la parte electrónica, ¿sí? Se comunica con el sistema operativo mediante un software llamado driver o controlador, ¿sí? Entonces, este software especial es el que hace posible que el sistema operativo interactúe con la entrada y la salida, ¿no? Entonces, desde el punto de vista genérico, esa es la vía de comunicación entre ambas, ¿no? En medio de ello, obviamente, existe interacción con el procesador, porque también tiene que hacer cierto trabajo para la operación de entrada-salida, la memoria RAM también, pero esta parte no la hemos dicho en clase porque es un poco más compleja. Lo más importante de entender era que la operación de entrada-salida era a través de su componente mecánico, electrónico y el software driver o controlador, pues los tres tienen que estar correctamente alineados o trabajando para que el sistema operativo pueda enviar órdenes al dispositivo o pueda recibir respuestas o mensajes del dispositivo para poder hacer de que el usuario sienta que es muy fácil mandar la orden de entrada o de salida, ¿sí? Bueno, esa sería por la parte teórica. Ahora voy a escoger el otro examen para lo que es la parte práctica, ¿ya? Vamos a ver el otro tipo, era este. Teníamos esta, que estaba en pantalla compartida, ¿no? Acá decía, realizar conversiones a 3 dígitos decimales, estaba en base 9 a base 14, en base binaria a base 14. Y aquí decía realizar las operaciones aritméticas en base 14. Eso significaba que los resultados de acá arriba los iba a utilizar acá abajo, ¿no? Entonces, como no quería que pierdan tiempo, se los dije de ya, porque en realidad era parte del examen también darse cuenta de esto y no hacer doble trabajo, ¿no? Algunos pues no lo leen bien el mensaje y hacen doble trabajo. Siempre hay que leer el mensaje para que pues, todo vaya bien, ¿listo? A ver, comencemos. Ok, antes de que salte, del otro grupo, por favor,
Sería importante que lo resuelvan el examen. Espero que les haya ido bien. De veras que no todavía tengo la oportunidad de revisar los exámenes. Lo voy a hacer durante 2 semanas, como les comentaba. Sin embargo, voy a pasarle a Eddie y le voy a decir que por favor también lo trabaje con ustedes. El resto de las preguntas que no están acá, si es que ustedes le consultan. Ya, ustedes tienen que pedirle para que lo haga. ¿Listo? Entonces, de todas maneras, yo estoy escogiendo 2 y 2, pero creo que son muy similares, así que no estamos perdiendo mucho, ¿ya? Bien importante tomar en cuenta lo siguiente. Está en base 9 y pide llevar a base 14. ¿Sí? Entonces, eso significa que ¿cuál va a ser mi estrategia? No sé si alguien me puede ayudar. ¿Cómo lo voy a hacer? Convertimos primero a base 10, ¿no? Claro, muy bien. De base 9 tengo que llevar a base 10 y de base 10 recién llevar a base 14. También lo dijimos mucho en clases, ¿no? Y bueno, no puedo usar un método directo porque no hay relación entre 9 y 14. Tampoco hay relación de potencia entre 2 y 14. Entonces, definitivamente la única estrategia en ambos casos es llevar a base 10 primero y luego a la base que me están pidiendo. Vamos a llevar esto a una pizarrita de apunte y vamos a intentar resolver. No sé qué le pasa. Bueno. Ok, ahora aquí voy a necesitar que me ayuden observando bien lo que estoy haciendo para que no haya errores de cálculo, ¿sí? Muy bien, empecemos con 1045,326. De base 9 lo voy a llevar a base 10, lo voy a anotar, ¿sí? Y la única forma es el teorema fundamental de la numeración. Entonces, ¿qué dice el teorema? Dice que esta cantidad en base 9 va a ser igual a... Ya voy a usar el método directo. Sí, miren. Potencia 0, 1, 2, 3. Entonces, dígito por la base 9 elevado a la potencia de... ¿Qué potencia tiene el 1? 3, ¿verdad? Más dígito 0, bueno, ahí directamente lo dejaré en 0, ya, ¿para qué voy a hacer? Más, siguiente, dígito 4 por la base 9 elevado a la 1, ¿sí? Más 5 por la base 9 elevado a la 0, ¿sí? Y luego van las potencias negativas, ¿sí? Dígito es 3 por la base 9 elevado a la menos 1, más, vamos a ver, dígito 2 por la base 9 elevado a la menos 2, más otra vez, dígito que toca 6 por la base 9 elevado a la potencia menos 3. Si no me calcula, voy a tener que hacerlo de a poco, ¿sí? 729, qué raro que no está calculando. Ahí está. Quiero saber si sale lo mismo. Por favor, la exactitud. ¿Me ha salido lo mismo para que no lo tenga que verificar uno por uno? Pero otra vez. Que a veces esta se equivoca. Vamos a hacer esto. Tiene que ser eso, ¿sí o no? A ver, voy a tratar de hacerlo en otro lado, porque si no, es que a veces aquí pierde esa actitud. Entonces, por eso les pido que me lo revisen, por favor, ¿sí? Voy a hacer al otro lado. A veces se equivoca cuando hay dígitos muy grandes o cantidades con muchos decimales. Sí, me parece que anda bien. Vamos a aumentarle un poquito de esa actitud. Bueno, 770, 3662.
Ok, acá lo está redondeando, ¿sí? Como pedía todo a 3 dígitos, lo voy a dejar en 4, que es el redondeo. O sea, ya lo tendría así en base 10, ¿no? Entonces, esta sería la alineación a la cantidad en base 10. Ahora, de estar en base 10, ya pudiéramos pensar en llevarlo a la base 9. ¿Sí? Entonces, agarro la cantidad, como llevo, bueno, la parte entera por divisiones sucesivas, la parte decimal por productos sucesivos puede ser una alternativa rápida, ¿no? Entonces, empecemos con la parte entera. 770, hay que dividirlo entre la base a la que quiero convertir, que es 14. Y eso es igual a 55. Entonces, vamos a hacer la división como habíamos visto. A ver, dividir entre 14... voy a hacer varios de estos. Ok, 770 entre 14 me sale de 55, ¿sí? A ver, 5 por 4, 20, 5 por 1, 5, 55. Y me sobra 0, ¿verdad? Vamos a ver, un ratito. Una vez más, ahora va a dar de a 3, ¿sí? Otra vez dividiendo, ¿sí? Estoy tratando de sacar los residuos por este lado. Voy resaltando de esa manera. Ahora tengo 55 entre 14, de a 3 por 4, 12, 3 por 1, 3. A ver. Sí, 3, correcto. De a 3. ¿Cuánto sobra? 3 por 4, 12. Va a quedar 1. 12 a 5, 3. 3, 4, 13. ¿Sí? Sobra 13. Otra vez, bueno, este 3 lo puedo volver a dividir entre 14, pero pues ya no vale la pena porque va a ser de 0. De todas formas, me va a sobrar 3, ¿no? Los dígitos de conversión son estos, ¿sí? Bueno, no sé si lo han notado, pero he tratado de hacer las divisiones entre 14 y estos son los resultados y los celestes son los residuos. Entonces, el único tema es el 13, ¿no? Hay que tener la tabla al ladito, la tabla de base 10 contra la tabla de base 14. Entonces, acá la vamos a escribir. De 0 a 9 no hay problema porque son idénticos. Pero el problema va a ser cuando base 10, 11, como es base 14, va a ir de 0 a 13, ¿sí? Y ahí ya cuando pase a 14 empieza la diferencia, ¿no? Este sería A, B, C, D. Y cuando llegue a 14, ¿qué tocaría? En base a 14, después de la D, ¿qué tocaría? F. 10. 10, 1, C, correcto. Y ahí va a continuar. Pero nos interesa por lo menos hasta ahí. Entonces, esto era por el tema del 13, ¿no? El 13, tengo que reemplazarlo por, pues, vamos a ponerle acá la D, que es lo que hay que reemplazarle. ¿Sí? Vamos a hacer una flecha de reemplazo. Y ahí le vamos a poner que es 3. D, ¿no es cierto? Listo. Entonces, ahora, en la conversión de la parte entera, ¿qué quedaría? Vamos a bajar un poquito y vamos a decir 770 es igual a, ¿cómo se va? De la parte de abajo. 3 de 0, y este está en base 14. ¿Sí? Ahí vamos a especificar la base. Lo mismo que 14. Y listo. ¿Qué pasa con la parte decimal ahora? Aquí mismo voy a continuar. Tengo 0.326, ¿sí? Hay que llevarlo a base 14 por multiplicaciones sucesivas. Por 14 es igual a tanto. ¿Qué va a venir abajo? La parte decimal. 0.564 por 14, 7.896. Otra vez, 0.896 por 14. Bueno, este lo está truncando, ¿sí? Entonces voy a tener que tener un poquito más de cuidado con los truncamientos.
había que trabajar con todos los dígitos decimales. Entonces aquí voy a corregir un poquito lo que se ha comido los dígitos decimales. Un minutito. Ingeniero, disculpe. Sí, dime. ¿No sería 0,366? No. ¿Alguien me puede ayudar con eso? ¿Por qué se multiplica solo la parte decimal? Solamente la parte decimal, ¿sí? La parte entera no va, ¿ok? Porque la parte entera es los dígitos de conversión, ¿sí? Sí, ingeniero, pero la parte decimal del resultado que sacamos a base 10. Ay, perdón, sí, ahorita lo corrijo, que estoy en otra pantalla, un minutín, ahorita lo reviso. Vamos a hacerle, ahora sí, voy a volver a la pantalla. Ok, sí. Tenemos esta cantidad en base 9, la hemos llevado a base 10, aquí, 3663, 770, 363. Ah, Tomelia, acá, tienes razón. Tiene que ser esto, solo la parte decimal. 3663, 3663. Multiplicado por 14, va a ser punto. Ok, lo voy a copiar del otro lado. Sería 3663. Vamos a pegar. Ya, ok. Y ahora va a venir otra vez la 1282, ¿sí? 1282 multiplicado por 14. Y eso sería 1 punto. Y luego la siguiente multiplicación sería 7948 por 14. Como decía, solamente 3 dígitos de conversión, entonces eso significaba que solo necesitaba hacer 3 multiplicaciones sucesivas, ¿sí? Y esta última sale tanto. Entonces, con esto ya tengo también la parte decimal. Quiere decir que 0.3663 en base 10 es equivalente a 0. Y bueno, el dígito 5, el dígito 1 y el dígito 11, que hay que reemplazarlo nuevamente, como habíamos dicho, por... hay que reemplazarlo por su valor, ¿no es cierto? Que es B. Entonces acá, ok, 0.51D. ¿Ya? Por lo tanto, el valor en base 10 ahora sería 3D0, lo vamos a poner completo, ¿no? 770.3663 en base 14 es igual a 3D0.51D. Y eso ya estaría en base 14. Esto estaba en base 10. Y lo vamos a pasar a base 14. Entonces, ya tendríamos la conversión a 3 dígitos de esa cantidad. Bueno, de la misma forma había que proceder con el otro ejercicio, ¿no? El inciso B. Solamente hay que tener cuidado en las conversiones y siempre ir revisando, para atrás, para atrás, para atrás, para no equivocarse, ¿no? Al arrastrar valores. Ahora, el otro es binario.
pero supongo que notan de que igual debo llevar a pues, base 10 para trabajar la conversión. Lo vamos a hacer un poquito más rápido ahora. Esta la vamos a llevar a base 10 a través del teorema, ¿no? Es igual a, ¿cuántos son? 0, 1, 2, 3, 4, 5, potencia 5. Entonces, llevar por TFN es más fácil el binario porque directamente decimos, pues cuando sea el dígito 1 va a ser la base, 2 elevado a la 5 era, ¿verdad? A ver, 1, 2, 3, 4, sí, 2 elevado a la 5, directamente, ¿sí? Base, potencia, porque es por 1 o por 0. Cuando es 0, no lo toma en cuenta, más 0. Más el otro dígito es 1. Sería 2 elevado a la 3, ¿sí? Porque la 4 es 0. Más, si me equivoco al arrastrar, por favor me avisen, ¿sí? Más la potencia del 2, ¿sí? A ver, 0, 1, 2, también es 0, ¿cierto? Entonces, ahí va el 0. La potencia 1, esa sí está, 2 elevado a la 1. Más 0. Más, tiene que continuar, a ver. Ok. Esta es potencia 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y voy a seguir con los negativos ahora. Sería base elevado a la menos 1, más 0, más el último, base elevado a la menos 3, porque la menos 2 era 0, ¿sí? Y a todo esto hay que calcular. Lo revisan, por favor, si está correcto. 42,625. Vamos a revisar igual. Voy a hacer la revisión una vez más. Sí, es esa. Entonces, sin embargo, ese valor es en base 10. Ok. Quiero que me hagan un favor. Llévenmelo eso a base, toca llevar a base 14. Y me lo dictan para que podamos hacer un poquito la división que nos va a faltar. ¿Ya? Conviértamelo a base 14 y denme el resultado, que es el mismo procedimiento que hicimos. Vamos a ver quién lo saca más rápido. Me quedé otra. ¿Qué te trae para vos? Le meto carga. No le cojo bien. Estoy apurado. ¿Cómo te va a quedar las cosas? ¿De qué hasta 12? Yo voy a estar ahí en la casa, a la vuelta, no vamos. Compañero, desactive su audio. Jóvenes, ¿alguien tiene la respuesta? ¿Lograron sacar la respuesta para que pasemos a la división de una vez? Ok, lo que necesito es que me la dicten, denme un segundito. Bueno, yo lo saqué, me salió, no sé, 30,8A7. A ver, un minuto, voy a comparar y si es cierto. Esta es la... Perdón, ¿cuánto te salió? 30,8A7. Correcto, sí, correcto. Esa es
la correcta. Entonces acá le vamos a poner el resultado. Se desconectó otra vez el de 1. Ya, otra vez. Acá lo tenemos para base 14. Ok. Y ahora vamos a pasar a hacer la división de una vez. Esta está en base 14 y en división. Ok, vieron que no era tan largo, entonces pues no estaba tan difícil. Como ya tengo las dos cantidades, es como que quiere que dividamos 3 de 0.51b, dividir entre 30.8 a 7. Entonces esta es la operación de división que vamos a realizar. Entonces, no, para allá. Ok, ahora sí. Hay parte decimal en ambas partes, pero las podemos anular, ¿verdad? Entonces esto significa que me puedo quedar con 3D 051B dividido entre 38 a 7, ¿sí? La parte decimal desaparece, anula 3 con 3 y me quedo con todo esto. Entonces, comienzo agarrando, pues son 2, 4, 5, 2, 4, 5, ahí. Y tengo que ver si cabe. Aquí tengo 3, 0 y aquí tengo 3D. Obviamente cabe de al menos una vez. Entonces, eso es lo que vamos a poner, ¿sí? De a 1 y multiplicado por todo lo que está arriba sería como restar menos 3D 0, 5, 1. Y ahí hacemos la operación de resta. Un minuto, por favor, este celular no va a dejar de sonar. Así. Ok, 30, tengo que poner 1 por 30, 8 a 7, ¿sí? 38 a 7. Y ahora tendríamos que hacer la resta. En esta parte quiero que me ayuden, ¿sí? Tengo, a ver, vamos a tratar de organizarlo bien, rectito, porque si no, vamos a estar con errores. Tenemos 3D 051 y tengo 3, 0, 8 a 7. De 1 tengo que quitar 7, pero no puedo, entonces sería de 1, 1, le quito 7. Ahora, ¿en qué base estoy? Eso también hay que tomar en cuenta. Estoy en base 14. Hay que tomar la diferencia de base 10 a base 14. Esto significa que tenemos que ir de 0 a 9, idéntico. Luego viene en base 10, el 10, el 11, el 12, el 13. Pero en la base 14 voy a tener la A, la B, la C y la D. Ok, entonces de 1, 1 es como, ok, el 1, 1 es a este lado, ¿sí? En base 14. Ojo con eso, porque acá viene 14, 15, 16 y para adelante, ¿verdad? Pero acá, después de la D, viene el 1, 0 y viene el 1, 1. Y eso es justamente lo que tengo acá. Tengo 1, 1, quitarle 7. Entonces, este 1, 1 equivale a un 15 en base 10. A 15 le quito 7, ¿cuánto me queda? 15 menos 7, ¿cuánto es? 8. Entonces, eso es el resto que tengo que poner acá. ¿Sí?
De 1, 1 bajo 7, le quito 8. Este 5 le prestó al de al lado y se volvió 4, ¿cierto? Entonces ya tienes ahí un 4 que le tienes que quitar A, pero el 4 es muy chico, se va a prestar del 0. Pero el 0 que está al lado no puede, le presta de la D. La D se va a volver en una C. El 0 se va a volver 1, 0, ¿sí? Y el 1, 0 al prestarle al de al lado, ojo, el 1, 0 es este, al prestar al de al lado queda en una D. Entonces el 1, 0 queda como D y el 4 queda como 1, 4. Entonces lo voy a escribir acá. Quedaría C, D y 1, 4. Estoy tachando, ¿cierto? Ahí. Se va, la C le pierde 1, la D pierde 1 y se vuelve el C. El 0, el 1, 0 pierde 1 y se vuelve D. Y el 5 se vuelve 4, ¿cierto? Entonces es como si que quedara 1, 1, 4. Ahí queda con su comilla de 1, bueno, es muy difícil ahí, ¿sí? 1, 4, va a tener que quedar en nuestra memoria. 1, 4 ahí, y la resta, ¿en qué quedaría? De 1, 4 quitarle A. 1, 4, fíjense, es aquí en base 14. Yo puedo ampliar esta tablita, ¿sí? 1, 2, 1, 3, y 1, 4. A 1, 4 hay que quitarle la A. La A es como un 10. El 1, 4 es como un 18. 18 menos 10 es 8. Y 8 es 8 en base 14. Entonces acá también quedaría un 8 al ladito. ¿Sí? Entonces acá quedaría la D, restarle ahora el 8. ¿Sí? A la D. ¿Qué es una D? Es un 13. 13. 13 menos 8, ¿cuánto es? 5, y 5 ya está en base 14, entonces aquí al ladito quedaría el 5. El siguiente, la C. A la C hay que quitarle el 0, ¿sí? Entonces quedaría aquí simplemente C. Siguiente. Este 3 con este 3 se anula y quedó esto de 4 dígitos, que es mucho menor que esta cantidad. Entonces era de A1. ¿Qué tengo que hacer ahora? Continúo adelante. ¿Sí? Vamos a quitarle un poquito. ¿Ok? Hay que continuar con el siguiente. Bueno, tenía 2, 4, 5, 2, 4, 5. Ahora baja la B. ¿Sí? La B viene para abajo. Y ahora la pregunta. ¿Cuántos? 2, 4, 5. 2, 4, 5. Acá tienes 3 y aquí tienes el C. El C es como un 12. Más o menos, ¿cuántas veces cabe el 13 en un 12? Me parece que 4. Aproximadamente esto parece que es de A4, ¿ya? Entonces voy a intentar con 4. ¿Cómo hago para intentar? Hago la multiplicación, ¿sí? 3, 0, 8 a 7, lo voy a multiplicar por el 4, que sospecho que es de cuánto va a ir. Entonces, vamos a ir haciendo conversiones rápidas. 4 por 7 es 28, ¿sí? Pero 28 está en base 10. Yo necesito este 28 llevarlo a base 14. 2 por 14 más 0 es igual a 28. La conversión sería 2, 0. Entonces, ¿aquí qué va a quedar? Aquí va a quedar el 0. Y llevo arriba el 2. Arriba de la A va a ir el 2. Ok, 4 por A es un 10. 4 por 10, 40, más 2, 42. Nuevamente acá tengo el 42, que es igual a 14 por 3, 14, a ver, 14 por 3 es, no me da. Tendríamos que ver el 2 por 14 son 28. Sí, a ver,
Estoy calculando mal. 3 por 14, ¿cuánto es? 3 por 4, 12. 42, ¿sí? No estoy pudiendo calcular. 12, 13, 14 por 3. Sería 3 por 4, 12. Llevo una, 3 por 1, 3. 42 exacto otra vez. ¿Sí? Tenía la duda. Y ahí aquí va a quedar el 3 que multiplica y el 0 que aumenta. Entonces nuevamente aquí va a venir un 0. Delante. Y arriba llevo delante del 2 el 3. ¿Sí? Entonces estoy tratando de llevar los acarreos. Listo. Ya está 4 por A, ahora 4 por 8 son 32, más el 3 que llevaba 35. Ahora tendría que ver el 35, va a ser igual a 2 por 14, son 28. Para 35, 7, ¿sí? 28, 30, 35, lo cual es igual a 2 que multiplica el 7 que sume 2, 7. Entonces acá se queda el 7 y llevo arriba el 2. Cuatro por 0 es 0 y llevo 2 es 2, entonces el 2 queda delante del 7. La última, 4 por 3 es 12 en base 10 y el 12 es una C, entonces aquí quedaría con una C delante. Y esa sería la operación completa, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo siguiente que hay que hacer? Hay que comparar con lo que teníamos arriba, si cabe. Entonces, definitivamente acá tenemos el 4 y acá le podemos hacer la recta de una vez de C, 2, 7, 0, 0. Y ahí va la operación. Bueno, a B quitarle 0 es simplemente B, a 8 quitarle 0 es 8, ¿sí? A 8 quitarle 7 es 1, ¿sí? Ojo que estoy en base 14 acá trabajando, ¿sí? A 5 quitarle 2 es 3, y a C quitarle C es 0, entonces queda 3, 1, 8B, que es mucho menor que el divisor, entonces por lo tanto está correcto. Entonces ahí está, operaciones intermedias que estoy tratando de hacer. Voy a organizar mejor ahí. Listo. Bueno, nos ha sobrado, estos eran los acarreos, nos ha sobrado 308B y se acabaron los dígitos. Y bueno, acá les pedí que hagan, por favor, por lo menos 3, entonces tenían que hacer unas 3 veces más lo mismo. Sin embargo, aquí aparecía ya la coma decimal para que tú puedas aumentarle aquí un 0 y seguir dividiendo para adelante. Son 2, 4, 5, 2, 4, 5. Acá, por ejemplo, obviamente va a dar de a 1, ¿no? De a 1 y bueno, tendrían que continuar dividiendo, ¿sí? Acá tendrían que hacer la recta otra vez de 38 a 7, que no está muy difícil porque como era 1, de 0 quitarle 7, no puedo, es de 1, 0. 1, 0 es como un 14. 14 menos 7 es 7, entonces ahí va un 7. Esta vez le prestó al 0, se pierde un A menos A es 0. ¿Sí? ¿Qué más? 8 menos 8 es 0. ¿Sí? 1 menos 0 es 1. Y 3 menos 3 es 0. Entonces ahí por lo menos les dejo con ese dígito, ¿ya? De esa cantidad de dígitos. Sobró 1007 y es mucho menor que el divisor, por lo tanto se podía dividir. Y aquí seguías aumentando 0, ¿no? Otro 0 a la derecha y seguías trabajando, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí tenías 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 5, pero al aumentar un 0, este es muy chiquito, entonces ahí era un 0. Definitivamente 0 al cociente. Y ahora sí te das la opción de aumentarle otro 0. Y aquí ya, por ejemplo, tenés 5 y aquí tenés 6, pero ahora sí es así, 2, 4, 6. Los dos primeros agarras y es 1, 0. El 1, 0 es como un 14. Y aquí tenías el primero que era un 3. ¿Cuántas veces cabe en 14 el 3?
3 por 4, sí, lo más probable es que sea de a 4 otra vez. Voy a probar con 4, pero ya tenemos la multiplicación por 4, ¿verdad? Que está aquí abajo, C270. Lo que habría que, parece que es de más, ¿sí? C270, habría que intentar restar el C27 y ver si le da, o de repente es de a 5, ¿no? Yo calculando parecía de 4, pero no, me parece que es de a 5. Entonces ese ya se los dejo para ustedes, voy a llegar hasta ahí, y faltaría un dígito más, que no estoy segura si va a ser de a 5 o de a 4. De a 4 me parece muy chico. A ver, C, D, 10. Estoy muy lejos. Más me parece que es de a 5. ¿Sí? Deberían hacer la multiplicación de todo esto por 5 y ver si le puede restar a esto. Me parece que es de a 5, pero ese se los dejo ya para ustedes, ¿no? Entonces esa sería la operación en la otra base. Como ya lo tenían convertido, tenían que agarrar eso y hacer las operaciones, y ven que no ha estado tan difícil. He hecho operaciones incluso sin la calculadora, ¿cierto? Entonces por esa razón solo era trabajar los ejercicios, ¿ya? Vamos a grabar esto y lo voy a picotear. No sé si alguien tiene alguna pregunta, jóvenes. Estoy un poco preocupada porque no están hablando y tengo interferencia en la parte externa, hay harto ruido y no puedo concentrarme. Ingeniera, ¿Sí? ¿me podría explicar de nuevo acerca de la resta? La recta, cualquiera de las rectas. Sí, cualquiera. Ya, vamos a hacer un minuto esto. Ingeniero, una consulta antes de pasarnos a la resta. Disculpe, una consulta. Este de C y D, ¿cómo fue que se convirtió el 0 en D? Por favor, Sango. ¿Cuál C y D, perdón? En la primera resta de la división. En la primera recta. En la primera operación que realizó cuando empezó a convertir. ¿Este CD? Ajá. ¿Por qué? Es el 0 que se convirtió, ¿no? Bueno, en realidad acá tenía que tomar, como eran 5, tomé 2, 4, 5. 3D 051. Pero al restarle el 308 a 7, de 1 no le podía quitar el 7, porque es muy chico. El 1 le presta del 5 y este 1 se vuelve, se presta de al lado. Ay, aquí, a ver, 3D, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5, acá. Este 1 le presta de al lado, este 5 se vuelve un 4, ¿cierto? Sí. Ok, se volvió 4. Ingeniera, volvió... ¿esta la vez no la ocupa? ¿Perdón? ¿Cómo? En esa red no puedes restar 7 de B. No. A ver, ok. Fíjense, tengo 2, 4, 5. 2, 4, 5. ¿Sí? 3, 8 a 7. Entonces, solamente puedo tomar los 5 primeros, ¿sí? 2, 4, 5. Ahí cortaría en 1, ¿sí? ¿Por qué corto en 1? Porque me alcanza. 3D es más grande que 3,0, ¿sí? 3D es más grande que 3,0. O sea, la cantidad que quiero restar es más chica de esta. Por lo tanto, sí puedo hacer la resta. Entonces, 1 menos 7. No puedo, me presto del 5 y este se vuelve 1, 1 menos 7. El 1, 1 en base a 14 es como 15, ¿sí? A ese 15 le quito 7. 15 menos 7 es este 8 que está acá. Lo voy rayando para que lo vayan viendo, ¿sí? Ok. 1, 1 menos 7, ¿verdad? El 1, 1 es 15, menos 7 es 8. Y ese 8 es este que anoté aquí. Ese primer 8. Luego, este 5 le había prestado al de al lado, quedó en 4. Pero 4 menos A no puedo. Entonces, el 4 le presta al 0, pero el 0 no puede, le presta a la D. Entonces, la D se vuelve C. Este 0 es 1, 0, porque le prestó la D 1.
El 1, 0, miren, de la base 14, quitándole 1 se vuelve D. Entonces el 0 se volvió D. Y este 5 que le prestó de al lado se había vuelto en un 4, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, el 5 le había prestado al del 1, entonces se volvió 4, pero al prestar de al lado de la D se volvió 1, 4, ¿sí? Entonces 1, 4 menos A, ¿cuánto es 1, 4? Es 18. Y el A es un 10, 18 menos 10 es 8. Entonces, por esa razón, otra vez se repetía el 8, ¿sí? Entonces, fíjense que los muchos préstamos de al lado hay que tomarlo en cuenta bien. Este era 5, pero al prestarle de al lado se había vuelto un 4, y como 4 no le puedo quitar A, tiene que prestar, entonces se volvió 1, 4, pero ese es 1, 4 de aquí, ¿sí? Y ese es equivalente a 18. Al quitarle la A es este de acá, al quitarle 10, 18 menos 10 son 8, entonces ahí repetía el 8. ¿Qué pasaba con el 0? Se había vuelto una D, D menos 8 ya tenía. La D es como un 13, 13 menos 8 es 5, ahí aparecía este 5. Y luego esta D se había vuelto una C, al C quitarle 0, se vuelve una C. Y el 3 con el 3 se anulaba. Entonces quedaba esto en la recta que teníamos, ¿no? C, 5, 8, 8. Ahí recién bajó B. Ojo que nosotros, cuando agarro 4 dígitos, perdón, 5, como acá eran 5, tomé 5, si al tomar los 5 no cabriera de a 1, tendría que tomar 6 dígitos. Pero fíjate que aquí de a 1 cabía perfecto, ¿sí? Solamente que había un resto de C588, ¿ya? Entonces, ojo con la operación de división, ¿no? Esto lo han hecho en colegio. Tengo que ver de a cuánto cabe mínimamente, primero en la misma cantidad de dígitos. Ahora, si fuera esto muy chiquito, ahí tomo B, correcto. Se toma B, pero es cuando no cabe, cuando no puedes encontrar que quepa ni de a 1. Pero en este caso cabía de a 1, sobraba este monto, se bajaba la B, y ahí, a raíz de ahí, ya la cantidad se hacía grande. Entonces, ahora dije, ¿de a cuánto me toca? De a 4. ¿Cómo deduje que era de a 4? Porque esta cantidad tiene 2, 4, 5 dígitos. ¿Y de cuánto yo quiero sacar? 1, 2, 3, 4, 5. Tienen la misma cantidad de dígitos. Entonces, agarro el primero, que es 3, y el primero, que es C. El C es como un 12. Y yo me pregunté, en el 12, ¿cuántas veces cabe el 3? 4. Entonces intenté la multiplicación por 4 y me salió todo esto. Y me di cuenta que sí le podía restar, ¿sí? Sí cabía. Y así he continuado para adelante. Lo que tienen que revisar son los préstamos que han habido, ¿sí? Los préstamos para al lado. Entonces he tratado de respetar esa forma y mostrarlo a través de los ejercicios, ¿ya? Yo creo que con eso ya se esclareció la resta, ¿sí? Sí. También lo pueden hacer aparte, o sea, así como hice la multiplicación acá, ¿sí? Yo lo hago aparte la resta, si te confunde acá lo haces aparte, y luego copias el resultado, fijándote nada más el posicionamiento. ¿Listo? Intenten en su cuaderno cuadriculado, van a ver que lo único que se olvidan siempre es esto, que aquí todo está en base 14. Entonces, cuando tú tengas una cantidad acá, siempre tienes que ir a tu tabla y decir, estoy aquí, en la columna de base 14, pero yo mejor lo convierto a base 10 y trabajo ahí, ¿sí? Entonces, por eso yo decía, ¿no? Es una D en base 14, la D es un 13, es un tanto en base 14, y esto en base 10 es tanto, y la operación en realidad la hago en base 10, pero aquí anoto todo en la base 14, ¿cierto? Esa es la diferencia, ¿ya? Bien, ahora nos vamos a lo que tocaba ahora trabajar algoritmia. Denme un minutingo, por favor. Está tocando una semievaluación de lo que ustedes han hecho. Sí, les pedí que vean un videíto, ¿cierto? Y a raíz de ahí, un minuto, ahorita abro la evaluación. Vamos a ver cómo lo han apropiado. El sábado tenemos clase virtual y a partir de mayo, por favor, es todo los lunes va a ser laboratorio.
Voy a organizar de tal manera de que no tengamos muchos problemas, ¿listo? Porque la idea de ir al laboratorio es solamente la práctica que toca en computadora, y lo demás se puede hacer a través todavía de medios virtuales. Pero para que no haya esa cantidad de personas que vieron la clase anterior en el examen, voy a organizarlo, y yo el sábado les voy a decir cómo vamos a trabajar en el laboratorio, porque tampoco hay tantas máquinas, solamente hay 40 máquinas si no me equivoco, ¿listo? Entonces, la idea de ir al laboratorio es que ese día valga la pena moverse, ¿ya? El ir al lugar. Entonces, lo más probable es que de los 4 laboratorios planificados, 2 sí o sí se hagan presencial, y los otros 2 pueden ser a través de medios virtuales. Ahora, la ventaja es de que ya hay, como han visto, algunos videos explicativos de la parte práctica. Entonces, el que tiene, por ejemplo, computadora en casa, puede hacer la práctica en su casa y no necesita venir al laboratorio, ¿sí? Entonces, de todas maneras, eso yo no lo conozco. Lo que yo voy a hacer es dividirlos en 2 grupos, de tal manera de que, por ejemplo, el E4 viene un lunes y el el E1 viene un lunes y el siguiente lunes viene el F4. Y la ocupamos las 2 horas completas, ¿cierto? Mientras que el grupo que no venga va a trabajar por tutor virtual, y obviamente en siguiente clase por Zoom me pueden hacer las preguntas, ¿ya? Pero eso es para los laboratorios. Entonces va a estar un poquito diferente, vamos a calendarizarlo de tal manera de que todos sepan qué día vamos a hacer qué cosa. Y el día que no les toque venir al laboratorio no significa que ese día se van a dormir, ¿sí? Ese día tienen que pasar la clase igual con el video, porque no estás viniendo por la cantidad de personas que hay y no alcanza el laboratorio, ¿cierto? Y bueno, de repente tal vez tienes computadora, entonces puedes trabajar en casa también, ¿ya? Entonces vámonos a esto. Yo voy a ir haciendo unas preguntas tratando de testear si es que lo que vieron en el video ya lo tienen bien apropiado, ¿ya? Bien, voy a compartir la pantalla. Vamos a borrar esto y voy a empezar. Número 1. Nuestro tema 4, en una palabra, ¿qué sería el título de nuestro tema número 4? En una sola palabra. ¿Cuál sería el tema de nuestro tema 4? ¿Cuál sería el título del tema 4 en una sola palabra? Hace un momento, ¿quién me dio el resultado de la conversión a base 14? ¿Arce? Bien. Sí. Ahora necesito que alguien me diga, porque ya lo registré, en base este tema, ¿cuál sería en una palabra el título? Algoritmo. Aileen, ¿sí? Ayelen. Algoritmo. Sí, es algoritmos. Ok. ¿Y el algoritmo qué es? En palabras muy cortitas. ¿Qué es el algoritmo? Una solución a un problema. Vamos a decirle así, miren. En realidad el algoritmo consiste en la secuencia de pasos, porque cuando me hablan de algoritmo yo digo, ¿qué pasos? ¿Sí? ¿Qué secuencia de pasos? Ordenada, palabras claves en esta reducción, pasos, secuencia de pasos, ¿ok? Ordenado, es importante el orden en algoritmia, ¿ok? Eso es algo que hay que tomar en cuenta, ¿sí? El orden es súper importante en algoritmia, ¿ya? No sé qué ha pasado con esto. O sea, que sin orden el algoritmo no es nada. Listo. Ahora, cuando me hablan de algoritmo, pregunto, ¿cómo construimos los algoritmos nosotros? ¿Cómo podemos construirlos? ¿Cómo lo construimos? Eso es lo que hay que saber para el día del examen. El día del examen tienen que saber cómo construirlo. Un diagrama de flujo sería, ingeniero. Un diagrama de flujo, pero te has saltado algunos pasos, Rodas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ir a unos pasos, no es una receta, es una sugerencia, ¿sí? Análisis del problema primero. Debo analizar el problema, ¿sí?
Analizado el problema, yo puedo pasar al paso de diseñar el algoritmo. O sea que para lograr construir un algoritmo, yo voy a hablar de un paso previo que es análisis del problema, que tiene que ver con analizar qué es lo que me están pidiendo y luego ver qué es lo que yo tengo para solucionar ese problema, ¿sí? ¿Qué quieren? ¿Qué tengo? ¿Qué necesito? Tal fórmula, tal constante, tal teoría. Ok, ¿con qué? El con qué. Entonces, el diseño del algoritmo no puede existir sino un análisis donde tú descubriste qué tienes y qué necesitas para lograr la solución, ¿sí? Entonces, el análisis normalmente te va a devolver esas cosas, ahorita lo vamos a especificar, ¿sí? Te va a decir qué tienes, qué necesitas y cómo lo vas a hacer. Luego, el diseño del algoritmo, como ya es una secuencia de pasos ordenada, lo vas a tratar de organizar de una manera más formal al análisis que has hecho. Después del diseño viene la prueba, ¿sí?, del algoritmo. Nada más hacer una prueba a ver si está funcionando o no. Y bueno, esos son los 3 pasos básicos, ¿no?, para lo que es el diseño del algoritmo. Esto lo vamos a poner adentro. Y ahora el análisis, en pocas palabras, ¿en qué consiste? Mall Plaza y después coordinaré a dónde tengo que ir. Coordinaré. Ok, ahora nos vamos con lo otro. El análisis del problema, ¿qué es? ¿Sí? Entonces me voy a desenfocar de este lado. Estoy identificando algunos componentes importantes. Jóvenes, sus micrófonos. ¿Ya? Lo voy a retirar de la sala. Así que esta persona... ¿Está desbloqueado? ¿Está desbloqueado? ¿Sí? ¿Está desbloqueado? Compañero, tu audio. La siguiente vez lo saco porque lo estoy sacando de a cada rato en silencio. Ya tienen que tener más cuidado. Ok, ahora, ¿qué es lo que toca hacer? ¿En qué consiste el análisis? ¿Sí? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? El 1, el análisis, ¿qué es? Luego alguien me va a decir en qué consiste el diseño y alguien me va a decir en qué consiste la prueba. Y con eso ya terminamos. El análisis, ¿qué hago? Bueno, en el análisis tengo que responderme 3 cosas, principalmente. Busca el análisis que pueda responderte 3 cosas. ¿Y cuáles son esas 3 cosas? 1. ¿Qué se quiere? ¿No? ¿Qué se está pidiendo? ¿Cuál es el problema? ¿Sí? ¿Qué se está pidiendo? ¿Cuál es el problema? Hay que identificarlo bien. A veces se resuelve mal el ejercicio porque no identificaron bien cuál es el problema, ¿sí? Cuando ya tengas esto, dices, te vas a preguntar, ¿qué tengo o qué datos tengo? ¿Sí? ¿Qué tengo? Igual que un problema de matemáticas, ¿no? Veo el problema y digo, a ver, quieren que calcule tal cosa, y luego digo, ¿qué me están dando? Datos, ¿cierto? Datos de entrada, ¿sí? ¿Qué tengo? Datos de base. Ahora, hay datos que tú, por ejemplo, no los tienes, no te están dando en el enunciado. Entonces, hay posibilidad en Algoritmia que puedas, ¿qué datos necesito pedir? Si necesitas un dato adicional que no te lo dieron, en Algoritmia lo puedes pedir, pero tenemos una regla. Decimos, todo lo que yo pueda calcular, todo lo que yo pueda definir, lo voy a hacer. Sin embargo, si hay un dato que yo sí o sí requiero de que me lo den porque yo no lo puedo adivinar, no lo puedo calcular, entonces lo voy a pedir. Pido lo que no tengo, si no lo puedo calcular o yo determinar. Luego, ¿sí?, lo más importante acá, cuando me están diciendo qué se está pidiendo, cuál es el problema, eso está relacionado con qué resultado está pidiendo.
¿Sí? ¿Qué resultado está pidiendo? En realidad el punto 1 es concentrarse en qué me están pidiendo solucionar, qué resultado me están pidiendo obtener, ¿sí? El punto 2 es preguntarme, ahora, ¿qué tengo? ¿No? Y el punto 3, ¿qué datos necesito pedir? El punto 4, pues, no lo voy a poder lograr, sino a partir del punto 2, voy a hacer una corrección, no pudiera yo decir, si ya tengo los datos de entrada, voy a decir, ¿qué fórmula o teoría necesito? Tengo que apoyarme en ello, ¿no? Y ya cuando ya sé la fórmula o la teoría que en la cual me voy a apoyar, definitivamente ya puedo ir por este punto que dice qué datos necesito pedir, porque hay cosas que no me han dado y yo no lo puedo determinar, ¿sí? Entonces, estas son cosas que estoy pensando, ya, en la etapa de análisis, pero en el video les decía puntualmente 3 cosas. No sé si alguien recuerda después de que he puesto esto tan largo, ¿sí? El video les hablaba de 3 cosas que hay que determinar en esta etapa que es el análisis. ¿Nadie recuerda cuál es? Hay 3 palabras claves ahí que van a salir de esto. Ok, lo voy a escribir. Vamos a hacerlo así. 1, 2 y 3. En algoritmia siempre nos vamos a encontrar con estas 3 palabras claves. Y está relacionado con esto que hemos hablado. Entrada, proceso y salida. ¿Ok? Los algoritmos se caracterizan por tener todo esto. Entrada, proceso y salida. Y eso nosotros lo vamos a identificar en el proceso de análisis. Ojo, ¿ya? Por eso esta flechita acá está partiendo, lo voy a apuntar bien, análisis, análisis puntualmente. El análisis se refiere a todo esto, que en resumen es entrada, proceso y salida. ¿Sí? Ahora, establecido eso, me voy al otro punto importante, que su compañero lo mencionó al principio. Para construir algoritmos me dijo, necesito el diagrama de flujo, y eso es precisamente el diseño, ¿ya? El diseño del algoritmo es a través de un diagrama de flujo. ¿Ok? Y me falta el tercer componente, que es la prueba. Bueno, la prueba es algo más, es como seguir al algoritmo, a verificar si realmente está resolviendo el problema o tiene algún error. La prueba, se los puedo poner en palabras, bueno, es como que, es como una tabla, así, vamos a ver la apariencia, ¿sí? La prueba consiste en hacer una especie de tabla. Ahí la voy dibujando, una serie de tablas, ok, en columnas, que pueden ser varias, ¿no? Y en la parte superior es del título, ¿ya? Ahora, cada columna representa una variable. Acuérdense que las variables, igual que en matemáticas, almacenan valores, ¿sí? Entonces, una prueba del algoritmo consiste en poner nada más los valores que van trabajando las variables que usa el algoritmo, porque los algoritmos utilizan esta herramienta de la variable para almacenar datos, ¿ya? Acá voy a esclarecer que esto es una variable, ¿sí? O son variables. Y bueno, las variables no necesito definirlas, las usaban en matemáticas para almacenar datos, ¿no? Lo mismo en algoritmo, voy a utilizar variables para almacenar datos, ¿sí? Entonces, la prueba consiste principalmente en poner en una serie de columnas las variables que tiene nuestro algoritmo para organizarlas, ¿ok? Bien, ahora, si esto está ya claro, vamos a concluir con esta visión para que el día sábado podamos trabajar ya con la parte de aplicación de lo que es la teoría de algoritmos. Entonces es importante aplicar estos 3 conceptos, y yo lo he visto en teoría, en palabras, pero la parte práctica de lo que es el algoritmo, lo vamos a ver el día sábado. Vamos a ver ejercicios donde yo voy a hacer esto que dice en el proceso de análisis, ¿ya? Voy a aplicar estos conceptos de entrada, proceso y salida en mi análisis.
Y luego voy a pasar al diseño del algoritmo, que va a ser la construcción del diagrama de flujo. El diagrama de flujo es un lenguaje algorítmico en realidad, y pues no es nada difícil, pero habrá que hacerse una especie de, no le digo formulario, sino ayuda a memoria, en el cual vas a hacer un resumen de los principales símbolos que utilizamos en diagramas de flujo. No es más de una plana, ¿no? No es más de una plana. Y luego vamos a pasar al tercer paso, que es probar si mi algoritmo resuelve o no el problema. ¿Listo? Entonces, a partir de la siguiente clase, olvídense de tener sueño, porque van a tener que estar conmigo trabajando. Yo voy preguntando, ustedes haciendo, y luego ustedes tienen que decir, ¿por qué puso esto? ¿Por qué hizo esto? Porque el problema de la parte práctica de algoritmia es que hay muchas formas de solucionar un problema. Entonces puede ser que tú estás pensando de una manera y yo estoy pensando de otra, pero tal vez tú también estás correcto, ¿sí? Entonces es buena idea que mientras yo estoy planteando una solución, tú también me digas las ideas de la solución que estás tú pensando. En alguna ocasión ha sucedido de que alguien ha hecho una mejor idea que yo, entonces las hemos comparado luego y pues la de él era más fácil. Entonces, ¿por qué lo esclarezco? Porque otra vez me ha pasado que alguien se enojaba y decía, no, así es. Entonces, no, en algoritmo hay más de una solución posible a un problema, entonces lo que nosotros tenemos que agarrar es el que más nos parece sencillo a nosotros de solucionar, ¿cierto? O de plantear. En este caso, yo uso uno y puede ser que alguien esté pensando de otra manera, entonces puede capturar otra idea, incluso a veces la podemos mostrar en clase. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a hacer durante este mes. Entrada, proceso, salida, diagrama de flujo y revisión de variables. Ahora, a partir de las idas al laboratorio, esta aplicación la vamos a ver funcionar en computadora, ¿sí? Por eso este sábado es súper importante que estemos tempranito, despiertos, porque vamos a trabajar una base sobre la cual vamos a ir al laboratorio a partir del siguiente lunes. Ah, no, pero el siguiente lunes es feriado, o no es feriado, ¿verdad? No, estamos bien, pensé que era 1 de mayo. ¿Es feriado? Es el descanso del día del trabajo. Pero no sé, la verdad, a veces hacen feriado, ¿no? Domingo, o lunes, no sabemos, pero de todas maneras... El domingo es feriado, por eso el lunes es el descanso del feriado. Ah, ¿cómo es eso? ¿Existe esa figura otra vez? Ya, no sabemos. Ajá, no estoy segura, pero de todas maneras vamos a ponernos de acuerdo, ¿ya? Sábado es clase. Es feriado. Y lunes va a ser laboratorio. Si es feriado, entonces el siguiente lunes. Y creo que está bien, porque nos da tiempo de sustentar mejor lo que es algoritmia, y ahí, plan, nos vamos todo mayo al laboratorio los lunes. Pero les voy a calendarizar el siguiente sábado, ¿ya? Esto vamos a guardar un minuto. Guardar y cerramos. Las clases guardadas, ¿dónde la sube, profe? En el grupo, por favor, te vas a fijar, voy a revisar ahora, en la descripción del grupo va a haber una lista de reproducción de YouTube, que también está en la plataforma. No sé si ya... Clases viejas nomás, ya clases de años anteriores. No, es que, claro, eso ya no estoy actualizando, pero está la lista de reproducción de este semestre también ahí. La tengo una vez, no sé, esto varias veces que ya lo hemos repetido. A ver, si entras a la plataforma, a la materia, ¿sí? No sé, E4, o E1 o F4, la que estés, aquí abajo del dibujito, fíjate, aquí dice YouTube. Esta es la de la materia, ¿sí? Y si hay algún archivo adjunto, en la descripción del video está para descargar el archivo adjunto. ¿Listo? Ya, muchas gracias. Ok, ahora vamos a terminar con esta última parte. Bien. Este documento, que igual les voy a pasar al WhatsApp, está también en la plataforma, es el que resume todo lo que es la parte de diseño del algoritmo. ¿Se acuerdan que les dije?
que hay que hacer un resumen de la simbología del diseño de un algoritmo. Bueno, necesito que ese resumen me lo tengan a mano para la siguiente clase. Yo sé, tal vez dices, no entiendo todavía qué es un algoritmo, solo ha dicho la teoría. Está bien, pero en este documento, acá están vamos a decir, los símbolos que hay que tener en memoria, ¿ya? Acá te está diciendo el símbolo, por ejemplo, la elipse significa inicio y fin del algoritmo. Entonces, con la elipse vamos a representar el inicio y final del algoritmo. Este rectángulo con los dos lados, una raya a los dos lados, como haciéndole doble, ¿no se ve? No. Un minutingo, hace un descuido de mí por mostrar plataforma. ¿Y cómo vieron entonces en la plataforma, pues chicos, si les estoy mostrando? Ok, no les No lo vimos ayer. Ya, ok, en la plataforma, miren, es esto, lo que le decía a su compañera, la lista de reproducción de YouTube, debajo del dibujito, ¿sí? Este es el que tiene las clases. Ok, voy a moverme ahora a lo que quiero que hagan para el día sábado. El día sábado es importante que vean este documento que ahorita les voy a pasar al WhatsApp también, aunque está en la plataforma. Es el resumen que ustedes tienen que tomar para poder trabajar lo que es la simbología de un algoritmo o del diseño de un algoritmo con diagrama de flujo. Esta es la parte, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a graficar o representar inicio y fin de algoritmo? La elipse, ¿sí? La elipse tal y cual me estás viendo acá, ¿ok? ¿Cómo voy a representar un subprograma o subalgoritmo? El rectángulo con los dos lados, con una raya doble a los lados, ¿sí? ¿Cómo voy a representar una entrada o salida al algoritmo? Acuérdense que eran dos elementos importantes, ¿no? La entrada y la salida, con este paralelogramo, ¿sí? Rectángulo con los lados inclinados. ¿Cómo voy a representar operaciones aritméticas o instrucciones simples? Acá yo le aumentaría la palabra de repente, instrucciones simples, ¿sí? Para generalizar. ¿Cómo voy a representar esto? A través del rectángulo, ¿sí? Okay. ¿Qué más? Creo que este es el más importante y por eso también le llaman así. Este es el diamante. El diamante representa una toma de decisión, ¿sí? Nuestra vida es llena de diamantes, ¿no? Cualquier acción que queremos hacer, nos estamos preguntando, ¿nos conviene o mejor hago lo de allá? Si pasa esto, haré lo de allá. Si pasa lo siguiente, haré lo de allá. ¿No es cierto? Toda la vida trabajamos con el diamante nosotros, pero no nos habíamos dado cuenta. Ahora quiero que asocien, cada vez que se están preguntando algo, ustedes en su vida común, ya que van a empezar a trabajar con algoritmos, mientras se van memorizando la simbología, cada vez que ustedes estén tomando una decisión, piensen en el diamante, ¿sí? Cada vez que te estés preguntando algo, piensa en el diamante, ¿ok? Porque el diamante representa decisión, pregunta. Por eso acá dice símbolo de interrogación. Yo de hecho aquí normalmente les digo, cuando se estén interrogando algo, piensen en el diamante. Lo interesante es que les voy a hacer cambiar un poquito su forma de preguntarse. Quiero que aprendan ustedes a preguntarse sus cosas de la vida cotidiana de tal manera que la respuesta a la pregunta solamente sea de dos formas, o verdadero o falso. ¿Sí? Hagan ese tipo de juego. Digan, a ver, hoy hace calor, falso. ¿Sí? Hoy está nublado, verdadero, ¿cierto? Hay clases hoy, verdadero, ¿sí? Estoy atrasado hoy, falso. Hagan ese ensayo. Ojo, la única posibilidad de respuesta en este juego de decisión es falso o verdadero. ¿Saben por qué? Porque el computador solo es capaz de tomar esa decisión, o falso o verdadero. No le puedes preguntar, ¿cuántos grados centígrados hace? No le puedes preguntar porque él no sabe. Pero sí pudieras hacer un algoritmo que haga la pregunta como que, por ejemplo, ¿está frío? Falso o verdadero, ¿verdad? Si está frío es falso o verdadero. Ahora, ¿cómo el computador puede decidir si está frío? Te puede preguntar, ¿cuánto es la temperatura? Tú le dices 30 grados. Entonces la computadora puede tener un algoritmo que defina que mayores a 25 grados es calor, o menores a 25 grados es cálido o frío, ¿cierto?
o cosas como esa, ¿ya? Entonces vamos a tratar de acostumbrarnos a hacer nuestras preguntas con un planteamiento de tal manera, de que es falso o verdadero, de tal manera que cuando hagamos los ensayos de algoritmos ya no sea tan complicado. Lo que no quiero ver en los diamantes, ¿saben qué es? Que aquí diga, por ejemplo, en la pregunta, ¿cómo te llamas? No puede haber esa pregunta, ¿cómo te llamas? Porque ¿cómo te llamas? Es Juan, Pedro, Lucas, no sé. No hay forma de que la respuesta sea falso o verdadero, ¿cierto? Entonces traten de replantear las preguntas que puedan de tal manera que es falso y verdadero. Y al principio van a decir qué raro, qué ejercicio. Es para mover un poquito la lógica de computadora, porque la lógica de computadora se basa en solo los dos estados, o es falso o es verdadero. Y todo lo soluciona a través de esos dos estados. De esa manera me vas a poder entender por qué yo algunas operaciones o algunas entradas y salidas las manejo de la manera en que lo voy a hacer el día sábado, ¿ok? Entonces, esa es la tarea para ustedes. ¿Qué más tienen acá? No es mucho. Conector de fuera de página, no voy a explicar más, simplemente es este símbolo. Conector de dentro de página, también este redondito, aunque puede ser el mismo, por cierto. Fuera de página, puedes utilizar la circunferencia pequeñita para también un conector fuera de página, pero ahí está. Y, súper importante, punto rojo acá, la única flecha que puedes usar en algoritmos es estas, rectas, verticales u horizontales. No estoy haciendo nada como lo que veo en algunos exámenes, miren, así, ¿sí? O así hacen. No hay, esos son curvos, ¿sí? Dan lugar a tener dudas de cómo se está comportando, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Vertical, siempre vertical. Al examen algunos se traían una reglita para lograr esas flechitas verticales, ¿listo? Nada más. Para la siguiente clase solo requiero esta simbología. Ojo, va a ser una plana completa, como si fuera un copie, ¿sí? Entonces seguramente va a haber espacio que va a sobrar, me lo dejan, no lo hagan tan grande, háganlo como un copy, cosa que rápido, yo necesito que tengan esa hoja, miren y recuerden, cosa que el día del examen ya no la necesitas, ¿ya? A esto le vamos a aumentar un tantito más, pero eso va a ser el día sábado. Por ahora esta es la que necesito que tengan para que podamos trabajar, ¿ya? Y la tareita, pues que cada vez que estés pensando en una pregunta, trata de ver cómo la cambias de tal manera que la respuesta es falso o verdadero, así te vas acostumbrando a cómo es la lógica de computadora, ¿ya? Y bueno, con ese entrenamiento, si no tienen nada más que preguntar, nos vamos a despedir ahora. No sé si alguien quiere preguntar algo. Ya, entonces nos vemos el sábado, jóvenes. Pasen buenos días. Van a disculpar hoy, ahora tuve un percance en el trabajo y así que se me complicó el día. Pero el sábado, igual, por favor, esperan que les confirme, debemos empezar a las 7, máximo 7:15 mientras se van preparando, ¿ya? Nos toca un día bien larguito, entonces prefiero que estén bien desayunados el día sábado, porque es la clase troncal para nosotros, ¿ya? Para la segunda parte de la materia. Si no fue bien en el primer parcial, tenemos que reiniciarnos para el segundo parcial, porque todo esto es otro tema, ¿no? No está muy relacionado. ¿Puedes volver a dar el primer parcial? ¿Perdón? ¿No podemos volver a dar el primer parcial? En esta materia hay dos posibilidades, ¿ya? Hay un examen recuperatorio, es decir, que de los tres, porque son 3 parciales, son 3 evaluaciones distintas, de los 3 parciales podés recuperar uno a final de semestre, ¿cierto? Y después de esa nota hay el repechaje, pero el repechaje ya tiene condiciones de una mínima para llegar al repechaje, ¿ya? Entonces, ojo que cuando yo hablo de recuperatorio, me refiero a aquellos que no lograron el 51, ¿sí? Si alguien no logró el 51, puede dar un recuperatorio de uno de los parciales, ¿listo? Entonces, pues eso es a final de semestre, sin embargo. ¿Listo? Ok, con eso nos despedimos, nos vemos el sábado. Practiquen por favor para que el siguiente parcial sea fácil. El siguiente es el más sencillo porque no tiene mucha teoría, es corto y estamos un mes practicando.
Eddie, les encargo que aprovechen, él conoce muy bien toda esta parte, la trabaja muy bien también, pero si ustedes no asisten a la auxiliatura, él va a comenzar a hacer ejercicios que le vayan solicitando. Entonces, tomen en cuenta de que hay que aprovechar, ¿sí? Creo que este es su último semestre de Eddie, no estoy muy segura. Entonces, traten de aprovechar su auxiliatura porque es buena, ¿ok? Nos veríamos entonces siguiente clase, jóvenes. Pasen buen día. Hasta luego. Lo genera. Nos vemos. Gracias, ingeniera. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera. Nos vemos.